Estimado alumno, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien tú y todos tus seres queridos. En este video hablaremos acerca de la dinámica que seguiremos durante la semana 20, en la cual realizaremos el producto final del proyecto 4, que es el que estamos trabajando actualmente, y consiste en escribir la biografía de un personaje. Asimismo, te recuerdo que nos encontramos en la recta final del segundo trimestre. Por ello te invito a ponerte al corriente con los trabajos que todavía no hayas entregado y también a ponerte a estudiar los temas que vimos durante este periodo para que no tengas problemas al momento de presentar tu evaluación. Durante esta semana realizaremos una actividad que es una biografía de un personaje. A pesar de que solamente es una actividad, tienes que seguir para realizarla una serie de pasos que a continuación te explicaré con más detalle. Así es que presta mucha atención. ¿Cómo escribir una biografía? Para que te des una idea más amplia de esto, puedes consultar la página 156 y 157 de tu libro de texto, en la cual se te explica lo siguiente. Las biografías son textos que tratan sobre la vida de personas. Algunas de sus características son las siguientes. Llevan una estructura cronológica. Esto quiere decir que comienzan en un momento de la vida del personaje, continúan con sus acciones más relevantes y concluyen con lo último importante que realizó, o si falleció, ese es el último dato que se proporciona. Esto quiere decir que la estructura cronológica significa llevar un orden de tiempo en la narración. Tampoco puedes perder de vista esto último, se trata de una narración, ya que estás contando una historia, la historia de ese personaje. Por lo tanto, al igual que el cuento y la novela, también va a contar con un narrador. Este narrador puede ser testigo de lo que vivió el personaje central o puede ser omnisciente. Recuerda que este último es como una especie de Dios que todo lo ve a pesar de no haber estado allí. Otra cosa que debes considerar es el uso del tiempo en una biografía. Para que la redacción tenga concordancia, es importante que los verbos siempre los menciones en un mismo tiempo verbal. Generalmente esto se hace en pasado o copretérito. También puedes mencionar los lugares donde vivió el personaje y hacer referencia a datos históricos para poner en contexto al lector. Puedes mencionar, por ejemplo, alguna guerra que haya sucedido en ese momento, movimientos sociales, transiciones políticas o situaciones propias de la época. Y hay algunas biografías que también se pueden subdividir en capítulos dependiendo de la extensión que tengan. Si tú quieres profundizar un poquito más en esta información o no te ha quedado muy clara, te reitero, consulta la página 156 y 157 de tu libro de texto. En la imagen que está en tu pantalla te presento el ejemplo de una biografía cronológica siguiendo estas recomendaciones o estas características que te acabo de mencionar. Primeramente, como título debes colocar el nombre del personaje, como aquí se muestra. Posteriormente, los datos relacionados a su nacimiento, los datos relacionados a su vida, haciendo énfasis en las obras más importantes que realizaron o en sus aportaciones a la humanidad, y finalmente los datos referentes a su muerte. Para ello, te voy a indicar una serie de pasos que tienes que seguir para realizar una biografía. Presta atención. Número 1. Debes elegir a un personaje. Yo te recomiendo que sea un personaje que admires y que haya generado aportaciones ya sea a la historia, a la ciencia o al desarrollo de la humanidad en general. Número 2. Debes buscar información de ese personaje con respecto a su vida personal, a sus aportaciones y a los eventos históricos o costumbres sociales que tuvieron lugar durante la vida de este personaje. Número 3. Deberás organizar esa información para redactar la biografía. Al redactarla debes considerar 5 puntos importantes. Primero, el uso del tiempo pasado y copretérito. Trata siempre de que todos los verbos estén conjugados en el mismo tiempo verbal para que tenga una concordancia y por lo tanto una coherencia tu redacción.
Posteriormente debes considerar la voz narrativa en tercera persona, ya que se trata de la biografía de un personaje famoso y no de tu propia historia. Debes usar los signos de puntuación, que son la coma, el punto, los dos puntos, signos de admiración, de interrogación, en el momento en que lo consideres oportuno. Considerar el uso de las mayúsculas. Recuerda que se deben de utilizar al iniciar un párrafo o después de un punto. Y finalmente, cuidar la ortografía. Si tienes dudas con respecto a cómo se escribe una palabra, consulta tu diccionario. Número 4. Debes revisar tu biografía para corroborar que cumpla con todos estos elementos que te acabo de indicar y, si es necesario, corregirla para presentar un trabajo limpio y de calidad. Y finalmente, agregarás una opinión personal con respecto a la biografía del personaje elegido. Con respecto a la información que debes buscar de este personaje, puedes guiarte en algunas preguntas guía, como por ejemplo, ¿cuál es su nombre completo? ¿Dónde y cuándo nació? ¿Quiénes son o eran sus padres? Y puedes mencionar nombres, profesiones, personalidad incluso. ¿Dónde vivió? ¿A qué se dedica o a qué se dedicó? ¿En dónde y qué estudió? ¿Qué obras realizó? ¿Qué frases o palabras usó con frecuencia? ¿Con quién se casó? ¿Qué importancia tiene para la historia? ¿Cuál fue su legado? ¿Y cuándo y dónde murió? Te reitero, estas solamente son preguntas guía. Aquí te muestro un ejemplo de cómo puede quedar ese producto final. En este caso presentamos la biografía de Frida Kahlo. Dice: Frida Kahlo nació en México en 1907 y su vida se caracterizó por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. A los 6 años, en 1913, sufrió un ataque de poliomielitis que afectó a su pierna derecha y 5 años más tarde tuvo un accidente de autobús, razón por la cual interrumpió sus estudios de medicina. 2 años más tarde consiguió llevar una vida un tanto normal y comenzó a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en los que conoció a Diego Rivera, con quien se casó en 1929. Poco a poco empezó a ser conocida en el mundo artístico. En 1939, por ejemplo, expuso su obra en París y pintores como Picasso reconocieron el valor de sus cuadros. Los artistas del movimiento surrealista la consideraron una integrante más de su movimiento, aunque ella protestó. Frida Kahlo no pintó nunca sus sueños, sino que representó en su obra su más dura realidad. La artista soportó enormes dolores físicos toda su vida, a causa del accidente de su juventud. Esos dolores le hicieron pintar y trabajar en la cama, y a medida que pasaron los años el dolor empeoró. No pudo tampoco tener niños y padeció varios abortos. Las operaciones sucedieron durante los últimos años de su vida, pero finalmente murió en 1954, un año después de que le cortaron la pierna herida. Pon atención en que dentro de esta narración o de esta redacción de biografía, todos los verbos que destacamos con rojo están en tiempo pasado. Entonces, en ese sentido existe una concordancia, por lo cual es más sencilla de entender la narración. Asimismo, cumple con el orden cronológico, y eso lo podemos ver fácilmente en las fechas citadas: 1907, 1913, 1929, 1939 y finalmente 1954. Si tú te das cuenta, hay un orden en el tiempo, así tendrás que hacerlo tú. Finalmente, agregamos una opinión personal con respecto al personaje. Frida Kahlo, sin duda, contribuyó enormemente al arte mexicano contemporáneo. Su obra me parece muy especial debido a que puedes conocer su forma de ver el mundo a través de sus pinturas, lo cual nos habla de que tenía un autoconocimiento muy profundo, mismo que logró hacer trascender y con el cual a veces siento una gran identificación. Entonces, si tú te das cuenta, trato de ser lo más breve y concisa con mi opinión. No tienes que extenderte tanto, simplemente argumentar esa opinión que des. Y bueno, esperando que hayan quedado tus dudas clarificadas para la actividad de esta semana, recuerda que escucho tus dudas y comentarios a través del chat y Messenger. Nos vemos la próxima semana en Meet en los horarios habituales.
No faltes, es muy importante tu asistencia y espero tu trabajo en Classroom. Recuerda que estamos en la recta final del segundo periodo, así es que échale ganas, ya falta poquito. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y muchas gracias por tu atención.